Amigos, el día de ayer, como todos los jueves, se jugaron los 3-0 Thursday en la plataforma chess.com. Y en el primer torneo del día tuvimos un enfrentamiento imperdible, específicamente en la ronda 8, entre el chico malo del ajedrez, el gran maestro estadounidense Hans Niemann, contra el genio peruano-mexicano José Martínez Alcántara. Una partida que por supuesto fue decisiva para que uno de estos dos jugadores al final alcanzara el podio. ¿Quién fue? Eso lo vamos a averiguar al final, ya que veremos también la tabla de posiciones. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando esa campanita, ya que recuerden que el próximo domingo 2 de agosto tendremos el torneo por los 60K de Sisachés. Recuerden que estaremos transmitiendo a partir de las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Tenemos buena premiación para los ganadores, premios especiales para los suscriptores que son miembros del canal. Y bueno, recuerden que primero tienen que unirse al equipo que tengo en Lichess con el primer link que tienen abajo en la descripción. Y después de que yo los acepte, sí pueden inscribirse al torneo con el segundo link para que vayan a disfrutar, ya que la inscripción es gratis. Así que, bueno, estaremos allí ese domingo 2 de agosto. Ahora sí, vámonos con esta partida, ronda 8, donde con las piezas blancas Hans Niemann iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras José Martínez Alcántara respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4, C por D, caballo por y A6. De momento una variante Najdorf. Caballo C3 por parte de Niemann y E6. Esto es una Scheveningen por parte de José Martínez. Alfil E2 del gran maestro estadounidense, B5 del peruano-mexicano y ahora A3, una jugada que obviamente trata de evitar el posible avance B4 de las negras, pero en realidad lo mejor aquí es enroque y es que el avance no sería tan grave porque viene caballo A4. Claro que honestamente a mí no me llama mucho la atención esta posición con las blancas, prefiero la jugada de Niemann A3. Martínez jugó alfil B7, enroque, caballo F6, el peruano ya rápidamente ataca el centro y ahora F3 de Niemann que decide defender con el peón. Parece que lo mejor era dama E1, una jugada que defiende indirectamente el peón central. Y es que si caballo por, que sería un error, la blanca juegan caballo por, alfil por y alfil por B5, jaque a la descubierta, jugada tras la cual las blancas estarían bastante mejor. En cambio, tras la jugada F3, caballo B7 de José Martínez, alfil E3 de Niemann, alfil E7, dama D2 y enroque. Bueno, pueden ver que aquí José Martínez ha jugado la apertura a la perfección. Tiene la posición ideal, quizá de la Scheveningen, y bueno, ya sale incluso con una ligerísima ventaja según la máquina. Niemann jugó torre Fe1, Martínez respondió con torre C8, alfil F1, torre 8, torre AD1 y dama C7. Las negras siguen con una precisión espectacular. Aquí Niemann juega caballo B3 poniéndose sólido y D5. Bueno, la jugada liberadora en esta posición para las negras. E por D5 de Niemann, caballo por D5 de Martínez, caballo por y alfil por. Pueden ver que las negras tienen una posición realmente extraordinaria, no han tenido que debilitarse en lo más mínimo, mientras que Niemann lleva blancas y bueno, ya tiene una posición bastante defensiva, ¿no? Vemos que está bastante o un poco atrás. Caballo de 4 por parte de Niemann, alfil de 6 de Martínez que amenaza el peón de H2, H3, caballo F6, C3, caballo H5, obviamente Martínez empieza a buscar los huecos de la posición, G4 de Hans Niemann que ataca al caballo, caballo F4 y ahora dama F2. Parece que esta jugada es algo dudosa. Lo mejor era tratar de atacar con A4. Por ejemplo, tras B por A4 vendría C4 y si alfil por, entonces torre C1 y la posición es muy compleja. Pueden ver que se está amenazando el alfil que está clavado. Obviamente al capturarlo se va a colgar el peón de H3, pero en una posición bastante complicada. En cambio, tras la jugada dama F2, Martínez jugó caballo G6, buena jugada, simplemente amenazando alfil G3. Niemann tiene que seguir jugando a la defensiva con caballo E2 y ahora Martínez jugó torre F8, jugada que no es mala, pero algo mejor era alfil E7 para seguir ganando tiempos con amenazas como alfil H4. Por ejemplo, si G5 cerrando, vendría F6, ahora tratando de destruir la estructura del enroque. En cambio, tras torre F8, F4 de Niemann, que no tiene otro remedio más que empezar a atacar. Y caballo E7, de repente Martínez es el que empieza a echar para atrás, obviamente tratando de evitar la jugada F5 de las blancas.
pero era mejor alfil E7 de nuevo, amenazando alfil H4. En caso de caballo G3, entonces caballo H4. ¿Qué pasó tras caballo E7? H4 de Niemann, que intenta atacar, y dama B7. Martínez ahora se enfoca en la gran diagonal blanca, pero alfil C4 era mucho mejor. ¿Qué pasa tras dama B7? H5 de Niemann, que sigue lanzándose por el flanco de rey. H6 de Martínez, que intenta detenerlo. Alfil G2, alfil por G2, dama por y caballo D5. Bueno, Martínez tiene que evitar el cambio de damas porque esto sería un alivio para las blancas. Ahora Niemann jugó alfil C1. Quizá aquí es mejor G5 directamente. Pueden ver que en realidad el caballo no puede capturar el alfil porque está clavado. La dama en B7 está en el aire. En caso de H por G, pues vendría F por G5, con juego incierto y muy complicado. En cambio, tras alfil C1, Martínez puede mantener una ligera ventaja. Juega dama C7 y ahora dama E4 de Niemann, que otra vez comete un error tratando de venir a defender su peón de F4. Lo mejor era hacerlo pero con dama F3. Por ejemplo, tras A5, entonces vendría G5 y las blancas siguen con el ataque. Dama E4 no funciona porque las negras tienen una jugada que Martínez no vio, ya que jugó torre F E8. Era mejor con la torre DC. Es importante que esta torre esté en esta casilla. Por ejemplo, si G5, viene F5 con clara ventaja de las negras. En cambio, tras torre F E8, G5 de Niemann. Buena jugada. Alfil C5, jaque de Martínez. Rey G2, F5, dama F3, dama F7, caballo D4, alfil por, torre C4. Y ahora, cuando ya las cosas estaban mejorando para Niemann, decidió jugar torre por C4, que es una imprecisión. G6 era lo correcto atacando la dama. En caso de dama D7, entonces vendría alfil E3. Y bueno, la posición debe estar muy pareja, pero quizá la ventaja tiende hacia las blancas. En cambio, tras torre por C4, B por C4. Pueden ver que el peón C fija al peón B. Torre 5 de Hans Niemann, dama D7 de José Martínez, dama E2, dama C6, rey H2, A5 y ahora G por H6. Error gravísimo por parte del gran maestro estadounidense. Ya estamos entrando en el terreno del apuro de tiempo. Ambos tienen menos de un minuto. Pero lo correcto era jugar A4. Por ejemplo, tras rey F7 para defender el D6, vendría rey G1. Y si dama por A4, entonces viene G6. Y la posición es peligrosa, ¿no? Fíjense que el rey no puede apartarse de la defensa de la torre porque vendría algo como dama E1. Y cuidado, el jaque en H4 es mortal. Y en caso de una jugada como rey F8, entonces viene torre por E6 recuperando el peón. En cambio, tras G por H6, caballo F6. Muy buena jugada de José Martínez, que aprovecha que el peón se desvió para buscar la casilla G4 para el caballo. Rey G3 de Niemann, que tiene que evitar el golpe, y G por H6. No es mala la jugada, pero caballo G4 es más fuerte. Es que la torre prácticamente no tiene casillas. Por ejemplo, si torre por A5, entonces dama B6 es ganadora. Se amenaza la torre y se amenaza un jaque devastador en G1. Tras G por H6, en cambio, dama F3 por parte de Niemann, que quiere cambiar las damas. Aquí era mejor hacerlo con G2 para crear la amenaza del descubierto. Y es que tras dama F3, caballo E4 y rey H2, pues las negras están mejor, pero Martínez jugó rey H7, ya apurado de tiempo. Torre E7 era muy fuerte, amenazando torre G7 con ventaja casi decisiva. En cambio, tras rey H7, torre por A5 de Hans Niemann y ahora torre E7. Esta jugada ya no funciona porque es una pérdida de tiempo con la cual las negras pierden toda la ventaja. Las negras continúan mucho mejor con torre G8 pasando directamente a crear amenazas por la columna G. Por ejemplo, tras torre A7 jaque viene rey H8 y es ventaja decisiva de las negras. En cambio, tras torre 7, Niemann consigue una jugada salvadora, alfil E3, muy precisa para salvarse. Y es que aquí Martínez jugó dama C7 atacando la torre, jugada perdedora. Era preferible torre G7. ¿Por qué se salvan las blancas? Porque existe torre A7 clavando la torre. Tras torre por, alfil por y dama 4, por lo menos la posición continúa igualada. Y bueno, las negras tienen la amenaza de entrar en C2. Recuerden que dama y caballo aparentemente dicen que es mejor que dama y alfil. Pero en cambio, tras dama C7, Niemann jugó torre A7 y ahora sí tiene ventaja y además decisiva. Y es que aquí Martínez jugó dama D8, pero producto del apuro de tiempo, Niemann jugó torre por E7. Un error que pierde gran parte de la ventaja. Y es que primero dama G2 era extremadamente fuerte. Se amenaza dama G6.
Fíjense que si torre por A7, viene dama G6 jaque, rey H8 y alfil D4. Una jugada que le da a las blancas ventaja decisiva. Pueden ver que hay que entregar la dama, no hay más opción. Y ahora las blancas empiezan a hacer mercado antes de capturar a la dama. Dama por H6, rey G8, dama por E6, rey G7, dama G6, rey H8 y ahora sí C por D4. La posición es de ventaja decisiva, es dama contra torre y caballo, pero son muchos peones de más. En cambio, tras torre por E7, dama por E7, obviamente todavía eso está muy complicado, y rey G2. Además, Niemann se vuelve a equivocar. Rey H3 es lo mejor. Tras dama F7 viene alfil D4. ¿Qué sucedió tras rey G2? Dama B7. Buena jugada de Martínez que amenaza al peón de B2. Alfil C1 defendiendo. Dama C6. Rey G1. Dama B6 jaque. Rey F1. Dama B7. Dama G2. Y ahora dama D5. Por supuesto la posición no es fácil, ¿no? Hay muy poco tiempo para ver todas las amenazas, pero aquí dama F7 es necesaria para evitar el tema de dama G6 y al mismo tiempo amenazar el peón de H5. En cambio, tras dama D5, rey E1. De nuevo una jugada muy precisa de Niemann, que evita cualquier entrada del caballo de las negras. Rey H8 por parte de Martínez, alfil E3 de Niemann, durísima jugada que amenaza alfil D4. Caballo por C3, Martínez trata de apoyarse en la táctica, pero el problema es que tras dama por D5, caballo por y rey D2, el final de peones está perdido para las negras por el peón libre, es decir, las negras no pueden cambiar el caballo por el alfil. Rey G8, Martínez trata desesperadamente de llegar con el rey. A4, rey F7, A5, rey E8, A6, el peón corre, rey D7, A7 y caballo C7. Milagrosamente el caballo logra llegar para evitar la coronación, pero el problema es que los peones quedan a la deriva. Rey C3, ventaja decisiva, rey C6, rey por C4, rey B7, rey D4, ahora Niemann va por los otros peones, caballo D5 amenazando el alfil D2, caballo F6 atacando al peón H, rey E5, caballo por H5. Y ahora Niemann trata, quizá, no sé si atrapar al caballo y decide jugar alfil E1. Y es que esta jugada es un error porque prácticamente las blancas pierden toda la ventaja. Se gana fácilmente con rey por E6 y es que el peón es intocable. En caso de caballo G3, entonces viene ahora sí alfil G1. Fíjense, perdón, alfil E1. Se amenaza el caballo, hay que quitarse y rey por F5 y las blancas ganan fácil. En cambio, tras alfil E1, las negras tienen una esperanza, pero Martínez parece que tenía de premove caballo G3, pensando que Niemann le iba a capturar de inmediato en E6. ¿Sería que Niemann lo hizo aquí pensando precisamente en eso? Yo diría que sí, ¿no? Y es que, bueno, en realidad las negras se salvaban con rey por A7. Ahora, tras, por ejemplo, alfil D2 para defender el peón, vendría caballo G3. Y si rey por E6, H5 y el peón H crea suficiente contrajuego para igualar. En cambio, tras caballo G3, por supuesto, Niemann quizá esperaba esta jugada, jugó alfil por, y tras H5 ya no hay esperanza, ¿no? Alfil H4, rey por A7, rey por E6, rey B6, rey por F5, rey C5, rey G5, rey B4, rey por H5. Y bueno, aquí las blancas tienen suficiente tiempo para ganar, ¿no? Niemann coronó y tras unos cuantos jaques a Martínez se le acabó el tiempo. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Impresionante, ¿no? Allí la malicia de Niemann al final. Yo diría que jugó ese alfil de 1 precisamente pensando que su rival ya tenía de premove la jugada, ya que quizá pensaba que iba a jugar rey por E6. Pero bueno, el caso es que en esta ocasión le toca la victoria a Hans Niemann y eso le ayuda muchísimo. Pueden ver aquí el podio. Al final el torneo lo terminó ganando Venkatesh Pranav, el joven y súper talentoso gran maestro indio con 9,5 en solitario, seguido precisamente de Niemann que quedó empatado con Dmitry Andreikin. Más abajo quedó Matías Blum con 8,5 igual que Nakamura y después varios jugadores con 8 puntos. Jeffrey Sion, Sina Movahed, Liam Lee, Chitan Baram y Daniel Dick. Pueden ver que Martínez ni siquiera se metió entre los 10 primeros, por eso les dije que esta victoria fue decisiva. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal que es gratis y activando esa campanita para que me acompañen este domingo 2 de agosto al torneo de los 60,000 suscriptores de nuestro canal. Premios, muy buenos premios a los ganadores. Premios especiales a los suscriptores que sean miembros del canal. Y recuerden, a las 6 de la tarde va a ser el torneo Hora de Venezuela. Primero recuerden unirse al equipo de Lichess, primer link que tienen en la descripción.
y después de que yo los acepte, vayan a inscribirse en el torneo con el segundo link para que puedan participar. Inscripción gratuita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.